7 de la mañana, 58 minutos, y en Noticias Caracol seguimos con este ejercicio de hablar con los precandidatos a la presidencia en este radar de la política. Y hoy nuestra invitada es la exministra de Salud, Carolina Corcho. Bienvenida a este espacio. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, coincide esta invitación, doctora Carolina Corcho, con lo que podríamos denominar, sí, un error de Noticias Caracol que rápidamente subsanamos y tiene que ver con información que se dio de manera errónea el fin de semana, en el sentido de que había una deuda de 32,9 billones según la Contraloría. Dijimos nosotros que era una deuda del gobierno con las EPS, pero en realidad es una deuda que tienen las EPS con clínicas y hospitales, ¿no? Entonces, queríamos hacer, digamos, esa salvedad relacionada con este asunto. ¿Qué opina usted de este informe? Bueno, lo primero que hay que decir es que le hago un reconocimiento a Noticias Caracol por hacer la rectificación, porque el derecho a la información es muy importante para la democracia y el equilibrio y la ecuanimidad es fundamental, sobre todo para un tema del cual depende la vida de los colombianos. De acuerdo. Ciertamente, como lo dijo la Contraloría General de la República, esta es la deuda de EPS con clínicas y hospitales, pero esta deuda no es nueva. Cuando llega el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Superintendencia de Salud dijo que esto iba en 25 billones de pesos. Ahorita se ha agravado porque ciertamente el sistema de salud viene en un deterioro reconocido por la propia Contraloría General de la República. 11 de julio del 2014, la Contraloría General de la República entregó una función de advertencia al gobierno del momento en el 2014, diciendo el sistema viene en un desplome financiero, el sistema es inviable tal y como está, se requiere tomar medidas. Esto no fue oído por los gobiernos colombianos. Nosotros sabíamos esto cuando subimos el gobierno y por eso presentamos una reforma a la salud para poder detener esta situación de hueco financiero del sistema, y desafortunadamente esta no ha sido aprobada en el Congreso de la República. Doctora Corcho, dicen las EPS que el dinero que les está dando el gobierno no es suficiente. Eso es lo que técnicamente se llama la unidad de pago por capitación, aunque sean enredados, básicamente el dinero que le da el gobierno a las EPS por cada paciente. Ellos dicen, mire, nosotros de cada 100 pesos que nos da el gobierno nos estamos gastando 110, y eso explica por qué ha venido aumentando esa deuda. ¿Eso es así? Esa afirmación no tiene ningún sustento en los estados financieros de las propias EPS. En un estudio que hicimos en una auditoría ciudadana encontramos que en 8 EPS tienen un déficit en sus estados financieros de 13.2. Es decir, es mucho más lo que les ingresan que lo que ellos dicen que gastan, y no encontramos 13.2 billones de pesos, asunto que ha sido denunciado ya ante la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República. Luego, desde los estados financieros de las propias EPS, eso no tiene ningún sustento. Pero además hay otra situación. El año pasado, para el cálculo de la UPC, de 29 EPS, solo 5 presentaron cifras y datos confiables de cómo manejaron alrededor de 90 billones de pesos. Eso ya es muy grave e inaceptable para este país. Y el ADRES encontró inconsistencias donde en los propios datos de las EPS hay sobrefacturación, sobrecostos de procedimientos que en el sistema de salud deberían costar 3 millones de pesos, lo facturan por 700 millones de pesos. Es insostenible un sistema con este tipo de costos que están muy por encima de los estándares. Entonces, ocurre eso y el gobierno nacional decide entonces intervenir algunas EPS, pero que básicamente hoy están manejando, usted me corrige la cifra, hoy en día casi más del 60% de los pacientes en Colombia, ¿no? Está en este momento en EPS que están intervenidas por el gobierno. Si eso es así, doctora Corcho, ¿por qué después de más de un año de esas intervenciones la situación sigue siendo la misma? Bueno, lo primero que hay que decir es que el sistema de salud en Colombia siempre ha estado intervenido, siempre. Por eso la conclusión de la Contraloría General de la República es que el problema es estructural, es el modelo. De 157 EPS hay menos de 30, se han intervenido y liquidado más de 100 EPS, no es un problema del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Y cuál es el problema de fondo? Que las EPS tenían que tener en bancos invertidos para respaldar las deudas, según la Contraloría en el 2023, 12.4 billones. No los tenían. Eso ya es muy irregular. Aquí
tienen que haber aperturas. Eso es de lo que llaman las investigación, reservas técnicas. Las reservas técnicas. Y en los cálculos que tenemos hoy es que más de 20 billones de pesos que deberían estar en respaldo de reservas técnicas para poder soportar las deudas no están. Eso es muy grave y por supuesto que nosotros celebramos el informe de la Contraloría General de la República, pero necesitamos actuaciones de tipo fiscal. Pero doctora Corcho, ellos básicamente lo que han planteado es, claro, yo tenía que tener unas reservas, pero me las he tenido que gastar para suplir la plata que no me alcanza. Eso es falso, porque hubo EPS que sí tienen las reservas técnicas de manera adecuada. La pregunta es, si hay EPS que sí tienen las reservas para soportar las deudas, ¿por qué otras EPS no las tienen? Pero además es muy importante, Eduardo, explicarle al país por qué se interviene un EPS. Es que las EPS manejan recursos públicos de los colombianos, de las cotizaciones de los trabajadores y de los impuestos. En el caso de Sanitas, cuando se interviene Sanitas, Sanitas tiene embolatado 1.2 billones de pesos de reservas técnicas que no aparecen por ningún lado. Pero aparte de eso, la superintendencia encuentra que presuntamente más de 300.000 millones de pesos de los recursos que deberían destinarse para los medicamentos y la salud de los colombianos se los estaban gastando en arriendos del grupo Keralty. Eso es una ilegalidad. Eso no se puede permitir, pero además, en un solo año, en el año 2023, donde el sistema de salud movilizó 83 billones de pesos, una sola clínica de Sanitas le facturó al sistema 1.9 billones de 11.000 clínicas en el país. Pero la Corte Constitucional reversó esa intervención, particularmente la de Sanitas. Claro, pero la Corte Constitucional reversa la intervención por vicios de procedimiento, no porque la Corte Constitucional esté diciendo que de fondo no tenía que ser intervenida. Pero hay una cosa muy grave. Sanitas, trasladamos una denuncia a la Fiscalía y a la Contraloría por doble contabilidad. Pasan unos datos a la Cámara de Comercio y otra a la Superintendencia de Salud. Es que es muy importante que el país entienda que estos son recursos públicos de la vida de los colombianos con los que le están haciendo el paseo de la muerte a la gente, no le están entregando los medicamentos mientras que ocurren todas estas irregularidades. Y evidentemente pues estamos pendientes de esas investigaciones de la Fiscalía. Ya que hablamos de la Corte Constitucional, la misma Corte Constitucional dice, ojo, esa plata que usted dice sí es suficiente, no es suficiente, la que le está entregando el gobierno a las EPS y le pide que se revise y se actualice de manera correcta la unidad de pago por capitación, esa plata que le trasladan a las EPS. Claro, lo que pasa es que cuando ya revisamos los datos, la Corte Constitucional lo primero que hay que decir es que tiene una contradicción en su planteamiento, porque dice no hay datos confiables para saber cómo se mueve la plata de la salud en Colombia y luego concluye la UPC es insuficiente, es una contradicción aristotélica. Luego entonces la Corte llega y dice hagan unas mesas para hacer verificaciones, pero resulta que cuando se verifican las cifras, efectivamente lo que da es que han tenido más ingresos que gastos y hay unas platas embolatadas, que eso es por lo que se tiene que investigar penal y fiscalmente el tema. En ese sentido, lo que creemos nosotros es que la Corte Constitucional tendría que ordenar una auditoría forense al sistema de salud para tener las cifras a ciencia cierta y evidentemente esto tiene que tener consecuencias penales, fiscales y disciplinarias porque son recursos públicos de la vida. Eso es lo importante que quiero que entendamos. Sí, bueno, hablemos ahora, decíamos, el gobierno tiene el control hoy en día de la mayoría de la prestación de salud para los colombianos, representado casi que todo en la nueva EPS que atiende a más de 11 millones de afiliados. ¿Por qué, si el gobierno ya tiene ese control, se da este comportamiento, que es un aumento sustancial en el número de tutelas para acceder a servicios? Bueno, entonces aclarando que siempre el sistema estaba intervenido, siempre, porque no se ha reformado. Por eso se propuso una reforma, porque el sistema viene en caída libre y eso se refleja en el empeoramiento de todos estos indicadores. Ahora bien, mientras que la Comisión Séptima del Senado esté obstruyendo la reforma a la salud, no vamos a encontrar una salida para poder superar esta situación de fondo. Hay otro tema, este sistema no ha sido preventivo, que es otro tema de la reforma. Además de que los recursos de la salud se manejan de manera opaca, oscurantista, sin transparencia, también tenemos el problema de que no hay prevención. Entonces, la gente llega a los servicios de urgencias, algunos con enfermedades muy graves, otros con enfermedades más leves, porque no hay atención primaria en salud. Eso es un tema de reforma que ayuda a resolver este tema. ¿Qué se puede hacer ya para administrar la crisis? Y es mi llamado a la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia Nacional de Salud debe habilitar un sistema de atención de peticiones, quejas y reclamos. ¿Por qué?
y que ese sistema tiene que responder en 24 a 72 horas porque se trata de la vida. Los colombianos de manera anticipada estamos entregando alrededor de 90 billones de pesos este año en las EPS.